Saludos participantes, el día de hoy vamos a platicar acerca de los tipos de oraciones. Por medio de las oraciones o de una oración también podemos preguntar, por ejemplo, ¿quién llama a la puerta? ¿Qué hora es? ¿Cuándo empezará a llover? ¿De dónde eres? Digamos una pregunta que el médico hace al paciente. ¿Se siente bien? Esa la tendríamos que escribir de esta manera. Siempre para hacer una interrogativa es importante colocar los símbolos de interrogación y colocarla o iniciarla en mayúscula. ¿Se siente bien? Muy bien. A este tipo de oraciones se le llama oraciones interrogativas. Interrogar significa preguntar. Para expresar una pregunta en el lenguaje escrito, se utilizan los símbolos de interrogación. Al principio es este símbolo de acá y al final es este símbolo de acá. Muy bien. Escribamos dos preguntas que podrían hacer entre estas dos personas en la siguiente situación. Por ejemplo, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy? Esto está bien, o algo así, ¿verdad? Pasemos al siguiente. Subrayemos solamente, vamos a borrar lo que ya les puse ahí. Subrayemos solamente las oraciones interrogativas. ¿Qué es eso? ¿Es una pregunta? Sí, entonces es una interrogativa. ¿Sabe mucho? Es una afirmación, no es una interrogativa. ¿Cómo estás? Sí lo es. ¿Qué ocurre? También lo es. ¿Cuál vestido prefiere? También lo es. Nadie vino hoy, no lo es. ¿Dónde iré? ¿Quién dijo eso? Tú irás y cuántos son. Quiero que noten que todas tienen tildes, miren, porque es un poco más fuerte el sonido, ¿verdad? Y que todas empiezan con símbolo de interrogación o signo de interrogación, que es este, y finalizan con el que cierra, que es este. Y tienen todas un punto al final. Muy bien, escribamos oraciones interrogativas. Vamos a ponerlo en texto. ¿Te gustan los frijoles volteados? Ahorita que dicen frijoles podría ser, ¿ya comiste? Por ejemplo, recuerden el punto, de arriba no lo puse. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y así sucesivamente con todos. Ahora veamos la diferencia entre las oraciones. El joven de quien te hablé es tu hermano. El joven de quien te hablé es tu hermano. El joven de quien te hablé es tu hermano. Entonces, vean la diferencia. El joven de quien te hablé es tu hermano. El joven de quien te hablé es tu hermano. El joven de quien te hablé es tu hermano. Hay tres tipos de oraciones en esas tres situaciones. La primera oración es afirmativa. Yo estoy afirmando de que el joven de quien hablé es hermano de la persona a quien estoy hablando. La segunda es interrogativa. Estoy preguntándole, ¿el joven de quien te hablé es tu hermano? Y la tercera es cuando escribimos una actitud de la persona que habla y se nota por medio del uso de los signos. La tercera oración se utilizan esos signos y esos signos se expresan admiración o exclamación y son utilizados en las oraciones admirativas o exclamativas. Entonces aquí estoy como emocionado diciéndole que es su hermano. El joven de quien te hablé es tu hermano. Entonces, eso significan estos dos símbolos. Las oraciones admirativas o exclamativas expresan admiración, sorpresa, exclamación, asombro, maravilla o placer. Veamos ejemplos de los tipos de oraciones. Tú no sabes qué linda es. Está emocionado. ¿Cuántas estrellas tiene el cielo esta noche? Está admirado. Qué graciosa es esa niña. Tanto gusto de verlo. ¿Cuánto he vivido? Escribamos una oración exclamativa adecuada a cada una de las siguientes situaciones. Exclamativas. Subirá la escalera, acá por ejemplo. Ella vende sus flores, por ejemplo, ¿verdad? Elaboramos oraciones interrogativas y admirativas. Los siguientes ejemplos afirmativas. La casa tiene 100 años.
¿Cuántos años tiene la casa? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Qué casa tan antigua? Sería alternativa. Ella es la señorita que vino ayer. ¿Cuál es el nombre de la señorita? ¿Qué señorita tan bonita? Atitlán es un lago hermoso. ¿En dónde se encuentra Atitlán? Qué lindo es el lago. José bebe agua pura. ¿Quién es José? ¿Qué está bebiendo José, por ejemplo? Muy bien, excelente. Vamos a cambiar a la siguiente. Veamos esta oración. La primavera despide deliciosos perfumes. Cautivan los pinos, agrada el olor de las flores. Esta oración se podría dividir de la siguiente manera. La primavera despide deliciosos perfumes. Cautivan los pinos, agrada el olor de las flores. Las tres partes están vinculadas o unidas entre sí. Cada una dice algo, manifiesta una actitud, afirma algo. Aunque cada unidad tiene sentido, están incluidas dentro de una unidad mayor. Esa unidad mayor es la oración gramatical. Las unidades que tienen sentido, pero no independencia, se llaman proposiciones. Las oraciones anteriores tienen tres proposiciones. La oración es una construcción más amplia, independiente o autónoma. Las proposiciones están contenidas dentro de la oración, se relacionan entre sí, son dependientes. Para incluir una oración que contenga dos o más proposiciones, se puede utilizar la partícula y o la y, o una pausa leve o descanso en la entonación en cada unidad, que en el lenguaje escrito se expresa por medio de una coma o punto y coma. Veamos algunos ejemplos. Asomaba la señorita su hermoso rostro a la ventana. Aquí está la proposición y los jóvenes esperan o esperaban atentos de ese momento. Para unir estas proposiciones se utilizó la partícula y o i. Escribamos cada una de las proposiciones de la oración anterior y completemos. Asomaba y los jóvenes. Juana va presurosa al mercado, compra frutos, regatea el valor de las cosas. Hay que escribirlos. De todas formas, al final lo haremos. Para analizar la estructura de una oración se divide en dos partes que se identifican como sujeto y predicado. Veamos un ejemplo. Susana es morena. En la primera parte queda el nombre, Susana. Susana es la persona de quien estamos hablando. En la segunda parte queda lo que decimos de Susana. ¿Qué decimos de Susana? Que es morena. ¿De quién estamos hablando en las siguientes oraciones? El libro está en la biblioteca. Del libro, ¿verdad? El perro corre rápido. Del perro. La niña estudia matemática. De la niña. El sujeto entonces es la persona, animal, objeto o cosa de quien se dice algo en la oración. Hablamos de que, bueno, es lo mismo que hicimos aquí. La persona, animal o cosa de quien se dice algo en una oración es el sujeto. Subrayemos. Ahí está. Subrayemos el sujeto en las siguientes oraciones. El payaso, los coyotes, Rosa, el club Minerva, el tiempo. Esos son los sujetos porque es de ellos o de eso de lo que estamos hablando en la oración. Veamos estas oraciones. Los pájaros alegran el campo, los campesinos esperan la lluvia con ansia, las flores perfuman el ambiente. ¿Qué se dice de los pájaros en la primera oración? Se dice que alegran el campo. En la primera oración los pájaros es el sujeto y lo que se dice de los pájaros es el predicado. Para diferenciar el sujeto del predicado en una oración debemos establecer que, primero, de quién se habla es el sujeto y segundo, lo que se dice del sujeto es el predicado. Los pájaros, el sujeto, alegran el campo, el predicado. ¿Qué se dice de los campesinos en la oración número 2? Los campesinos que esperan a lluvias con ansias. ¿Qué se dice de las flores en la oración número 3? Las flores que perfuman el ambiente. Lo que se dice del sujeto, persona, animal o cosa en la oración se llama predicado. Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios. Dice, complementemos las oraciones agregando el sujeto. Seleccione el adecuado. Vuela muy alto. ¿Quién? Los patos, podría ser, pero no, las golondrinas. La golondrina vuela muy alto. Nadan en la laguna, ¿quiénes? Los patos. Es de historia, el libro. Va al trabajo, el campesino. Complete las oraciones agregando el predicado, seleccione el adecuado. La silla es de cedro, podría ser de predicado. El caballo trota felizmente.
El equipo jugará el domingo y el viento sopla muy fuerte. Ahora escribamos oraciones y subrayamos el sujeto y predicado, como está acá en el ejemplo. Ahora veamos, a todas las oraciones que se puedan dividir en sujeto y predicado se denomina oraciones bimembres, porque tienen dos partes o dos miembros, digamos, una parte del sujeto y la otra parte el predicado. Subrayemos las oraciones bimembres. ¿Llueve? No. Aquí hay sujeto y hay predicado, sí, es una bimembre. Bueno, no. Silencio, no. Sujeto, predicado, también es bimembre. Peligro, aprendamos más sobre el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en la siguiente oración? Guardamos el orden. El sujeto es nosotros. Aunque no está escrito, esta oración también se podría escribir nosotros guardamos el orden. Sin embargo, se da por entendido que el predicado va dirigido a lo primero, persona del plural, nosotros, por lo que es innecesario escribir el sujeto, es decir, poner a nosotros. Cuando el sujeto no aparece en una oración, hablamos del sujeto tácito o sobreentendido u omitido. Entonces, la oración bimembre se divide en sujeto y predicado y las oraciones unimembres no se pueden dividir. Descubramos el sujeto en las siguientes oraciones. Estamos arando, ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Regresarás luego, ¿quién? Tú. ¿Es como su padre? Él, ¿verdad? Porque estamos hablando de él. Honrarás a tu padre, ¿quién? Tú. ¿Salió de compras? Él. Hemos visto que las oraciones generalmente tienen sujeto y predicado. Ahora aprenderemos que el sujeto y predicado tienen un núcleo. El núcleo es la parte central o elemento principal del sujeto y del predicado. El núcleo es siempre un sustantivo. Entonces aquí vemos que está una oración donde dice la leche está fría. La leche es el sujeto y está fría el predicado. El sujeto de esta oración es la leche. Está formada por la palabra la y leche. ¿Cuál de las dos palabras es un sustantivo? La es un artículo, también es un modificador directo y leche es un sustantivo común, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, como ya dijimos, el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. En el sujeto la leche, el núcleo es leche. Analice la siguiente oración. Hagamos una línea arriba del sujeto e identifiquémoslo con la letra S. Subraya el núcleo e identifiquémoslo con la letra NS. Vea el ejemplo. El reloj es el sustantivo, marca la hora puntualmente y el núcleo es reloj. El volcán es el sustantivo, perdón, es el sujeto. Volcán es el núcleo del sujeto. La luna es el sujeto, luna, volcán, y así sucesivamente con los demás. Ahora aprendamos acerca del predicado. También el predicado tiene un núcleo. En las oraciones con predicado verbal, el núcleo es el verbo conjugado en cualquier tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. El cuaderno está nuevo. El sujeto es este, el predicado está nuevo. En el predicado de esta oración, está nuevo, hay dos palabras, está y nuevo. Como ya dijimos, el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. En el que la leche... ok, ya esto ya lo vimos, perdón. Me pasé. Listo. ¿Cuál de estas dos palabras es el verbo? Pues está, el verbo estar, yo estoy, tú estás, él está, etc. Porque nuevo es un adjetivo calificativo. Al predicado en esta oración, como tiene verbo, se le clasifica como predicado verbal y el verbo es el núcleo del predicado. Entonces, el sujeto, el cuaderno, el predicado está nuevo y el núcleo está. Lea las siguientes oraciones, haga una línea arriba del predicado e identifíquelo con la letra P. Subraya el núcleo, identifíquelo con la letra NS. Vea el ejemplo, sería NP. Los niños juegan pelota, el predicado es juegan pelota y el núcleo, como es un verbo, es juegan. La señorita escribe una nota
y escribe sería el núcleo del predicado porque es el verbo. Y así sucesivamente con todas las demás, ¿verdad? El sujeto y el predicado pueden ser simples o compuestos. Son simples cuando solamente tienen un núcleo y son compuestos cuando tienen más de un núcleo. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Nos vemos en una o nos observamos en una nueva clase. Feliz día a todos.